y uno se hunde en un sillón. Parecen esos programas políticos del cable que tiene una planta y un sillón al lado. Había un canal en una época en Argentina que yo lo llamaba, no se llamaba así, pero yo le decía plantas y escritorios. Y había dos tipos hundiéndose al lado de la planta. Bueno, siempre quise y nunca pude hacer que entrara a escena un perro a mear la planta. Pero ustedes no saben lo difícil que es hacer que un perro mee cuando no tiene ganas. Lo intentamos. Es muy difícil, le dábamos agua, le hacíamos fiestas y el perro, el hijo de puta, no meaba, pero nunca. Bueno, estuvo realmente muy interesante escuchar todo hasta ahora. Estamos hablando de un montón, ustedes lo deben estar advirtiendo también, de un montón de temas superpuestos, porque en verdad hay como pequeños conflictos que se meten adentro de conflictos mucho mayores y que tienen que ver hasta con identidades nacionales, con problemas culturales nacionales. Yo los escuchaba hace un rato a los compañeros hablando y el 90%, el 80% de lo que decían hablaban de Argentina. Y nunca lo mencionaron. Y es muy parecido, somos parecidos en muchas cosas, ¿no? También con esta sensación de que todo tiene que cambiar de un día para el otro, que es completamente irreal, pero que todos tenemos. Hay una elección y todos queremos que al día siguiente todo sea completamente distinto y no nos preguntamos qué hacemos para que sea distinto. Y entonces ahí me parece que se puede empezar a hablar un poco más de política, más allá de las notas de corrupción en sí. Yo puedo contarles, es divertida la historia de cómo nosotros descubrimos lo que se llamó después la ruta del dinero K, que eran básicamente un socio, el socio más cercano a Néstor y a Cristina, que era un constructor de obra pública. En realidad era un cajero del banco, que de un día para el otro fue un constructor de obra pública, y que logró reunir en dinero regular cerca de 5.000, 6.000 millones de dólares. Todavía no está claro en qué proporción ese dinero era de él, de Cristina, y cuál era de él. Lo que se cree de todos modos que él era minoritario, ¿no? Hablaba antes del tiempo que se lleva trabajar una nota de este tipo. Esta nota, por ejemplo, nosotros tardamos 2 años en hacerla. 2 años en investigarla. Claro, porque en general estas historias empiezan de una manera tonta. Uno no es que está buscando eso, está buscando cualquier otra cosa. Fíjense cómo les cuento, porque es interesante. Un día aparece en lo que allá llamamos farándula, en el ambiente artístico de Buenos Aires, un tipo con mucho dinero, con Ferrari, que salía con modelos y tal, de muy alto perfil. Y nadie sabía quién era. Y estaba el mito de que podía ser un hijo ilegítimo de Néstor Kirchner. El tipo era un poco parecido, pero ¿vieron cuando uno se compra un auto y después ve todos los autos parecidos al que uno se compró? Estaba todo el mundo como convencido de que podía ser el hijo de Néstor. Y esto es como que puso el foco sobre esta persona que se llama Leonardo Fariña. Bueno, ¿qué era en verdad? Era lo que allá llamamos un valijero de Lázaro Báez. Lázaro Báez, un íntimo amigo de Néstor Kirchner, que de un día para el otro, Néstor asume en el 2003, en diciembre del 2003, en noviembre, o sea, con Néstor electo, forma la empresa Lázaro. No tenía nada, no tenía ni siquiera una oficina. O sea que fue completamente deliberado todo el tema de cómo se construyó este asunto. Y él llega a tener el 98% de la obra pública de la provincia. Yo escuchaba antes hablar de algo que a nosotros también nos suena mucho, los adelantos de obra. Había adelantos del total. Y las obras no se hicieron, aún cobrando el total del adelanto. Que esa es una de las causas que se están consustanciando ahora. El problema que hay con la plata de la corrupción, que todos los que vemos series de narcos en Netflix lo sabemos, es que ¿qué hacen con el efectivo? Acá no hay cheque por corrupción, acá hay efectivo. Entonces, los tipos juntaron efectivo que necesitaban introducir en el sistema bancario blanco. Fariña era uno de esos tipos que llevaba bolsos con decenas de millones de dólares. Habitualmente, como si fuera un trabajo, si yo te dijera lunes, miércoles y viernes, yo tengo un vuelo privado a donde llevo 2 bolsos y luego voy a tal lado y esos bolsos van a otro y así.
Ustedes estaban ¿Qué ya en el había programa Periodismo para Todos. Sí, ya estábamos haciendo PPT. Bien. ¿Qué había pasado con Fariña? Había habido en todo ese manejo de dinero un faltante. Y se decía que a Fariña lo buscaban para matarlo y por eso el tipo se había querido hacer popular de la manera que fuera. ¿Qué manera encontró? Se casó con una modelo muy famosa, que se llama Karina Jelinek. Hizo un casamiento súper fastuoso y empezó a ser un protagonista habitual de los programas de espectáculos como empresario. Él no decía qué hacía. Bueno, este era un personaje que uno observa como observa tantos otros. Un día a mí me llega un dato totalmente menor de Fariña, que era raro, que la custodia del casamiento había estado hecha por el Grupo de Operaciones Antiterroristas. Y el Grupo de Operaciones Antiterroristas no va a un casamiento, a una fiesta de 15. Uno no lo puede contratar. Entonces empezamos a preguntar qué pasaba con esto. Esa fue la punta del hilo, Sí. Lobillo. Eso fue la punta del hilo. Hubo una cámara oculta con Fariña que no grabó y nos queríamos matar. Ahí él en esa época todavía no nos decía quién era su jefe. Él hablaba de mi jefe, pero no nos decía quién era su jefe. Y él, yo creo que nos usaba para negociar frente al jefe. ¿Con qué argumento? Ojo, porque si me apretan hablo con la nata y entonces a veces nos atendía y a veces no. Era mafioso desde Era el una inicio. cosa totalmente mafiosa. Tuvo que pasar un año hasta que el otro tipo que llevaba los bolsos con Fariña, Federico Eláscar, también peleados entre ellos, siempre por diferencias de plata, decide hablar. Con una diferencia, Eláscar habla a cámara. Yo voy a la casa de Eláscar y él dice, llevábamos bolsos con dinero. Y eso sale al aire. Bueno, fue un desastre. En aquel momento, el primer programa de Fariña midió más de 32 puntos. Es como que, no sé, lo vieron 8 millones de personas. Todo el país habló de eso. Y empezó una operación del gobierno muy fuerte para desacreditarnos a nosotros, para amenazarlos a ellos, para que se desdijeran. Ellos llegaron a desdecirse de su palabra en cámara. Una cosa increíble. Como si yo digo algo a cámara y después digo, no quise decirlo. Increíble. Bueno, eso pasó. Finalmente, la presión de la opinión pública fue tan grande que no podían detener a nadie vinculado a Cristina, porque era un desastre, pero eligieron el punto más débil, que era Fariña. Y lo detienen por evasión de impuestos. Algo insólito, porque no hay cárcel por evasión de impuestos en Argentina, pero lo tenían que meter preso para que la gente sintiera que había algún resultado. Pero- y de allí, pero- a una, perdona, y de allí cuando tú vas al sur y descubres la casa, la mansión de los Kirchner. No, bueno, todo eso es fue paralelo. eso? Lo que pasa es que ¿Cómo todo fue eso, a ver, hay un momento a donde, a ver, si lo podemos ubicar cronológicamente. Con posterioridad a la muerte, el kirchnerismo fue sufriendo un desgaste. Durante el primer gobierno, el gobierno de Néstor, hubo cierto equilibrio en el tema económico. El déficit casi no existía, había superávit, etcétera. Se hacían muchos negocios, pero Néstor lo controlaba. Cuando Néstor muere y asume Cristina, ahí se dicen dos cosas. Primero, que Cristina iba a cortar con el robo. Cosa que también como argumento era difícil de creer, porque si uno está casado 30 años con alguien, algo tiene que ver con él. Y aprender. Claro, no es que de golpe vos te levantás una mañana y decís, me engañaste 40 años. ¿Y de dónde salió la plata para el helicóptero? Digamos, no. Bueno, entonces, en ese momento hubo una división de empresas, entre las empresas de ellos y las de sus socios. Por supuesto, todas empresas clandestinas, pero el aparato de corrupción siguió funcionando. Por eso hoy una de las causas que probablemente llegue a resultado, no va a ser ya, pero es una de las más serias que están haciendo, es una causa que engloba toda la obra pública. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Dicen, acá para dar obra pública había un sistema. Nadie escapaba a ese sistema. Ese sistema tenía porcentajes, tenía acuerdos, tenía reglas y todos lo cumplían. Y es eso lo que con lo cual están tratando ahora de llevar a juicio a Cristina. Cuando empieza el gobierno de Cristina se deteriora mucho la situación económica y va en caída hasta que Cristina se va. De hecho, las cifras de Cristina de pobreza que Cristina le deja a Macri son altas. Deja cerca de un 27% de pobreza, mucha pobreza.
Aun cuando mentía que decían que había el 5%, ¿no? Pero bueno, todo ese periodo coincide con la aparición de denuncias de corrupción de distintos funcionarios del gobierno. Entonces ahí empezó a quedar claro que Cristina compraba hoteles para lavar plata, que la mayoría de esos hoteles estaban vacíos. Es muy fácil lavar plata en un hotel si no hay control desde el gobierno, porque vos nunca sabés cuántas habitaciones están ocupadas, cuántas no, etc. De hecho, bueno, surge otra denuncia nuestra que fue, en su momento, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quiso quedarse con la Casa de la Moneda. La fábrica de hacer billetes. ¿Entender lo que estamos hablando? Que el tipo se quiso quedar con la fábrica de la moneda. No pudo, porque nos metimos en el medio, pero... Bueno, hubo miles de esas historias. Y todo Ahora, fue en deterioro cada vez más con un costo político negativo, ¿no? Las denuncias son básicamente por el periodismo. O sea, Argentina se enteró de lo que se iba enterando de lo que estaba ocurriendo básicamente Sí. por las investigaciones Sí, pero esto periodísticas. es así hace tiempo, porque nosotros cuando yo dirigía Página 12, nosotros hicimos 1000 denuncias contra Menem y hubo muchos ministros de Menem que tuvieron que renunciar por notas nuestras y las denuncias eran denuncias del periodismo. Ahora, no eran denuncias. hay una diferencia, al parecer, y te quería preguntar, de la situación argentina con la situación de Ecuador. En Argentina los jueces empezaron procesos. En justicia, pregunto, ¿la justicia era independiente del kirchnerismo? No, no era independiente del kirchnerismo. Es que ese yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos todos. No. Que tenemos los argentinos y que tiene también ¿Y Ecuador. por qué empezaron los procesos En Argentina, no, porque había cosas que no se podían, o sea, si yo saco a un tipo por la televisión diciendo, llevé 64 millones de euros del día tal al día tal, en tal vuelo y en tal vuelo, para la persona tal que es el ministro de Planificación, y por lo menos lo tienen que llamar. Bueno, acá No lo que puede ha decir, pasado, estaban mirando acá lo que ha el oso pasado es que yogi. los periodistas son enjuiciados. Claro. Y no lo llamaban los jueces. No. Bueno, Acá no. dirían, ya sé quién entregó el dinero. Adivinen quién fue. Allá pasó una cosa ¿No es increíble. cierto? Sí. Allá pasaba una cosa increíble, que es que todo, el 90% de los juzgados federales, que son los que se ocupan de esas causas, miraban para otro lado, pero por lo menos tomaban las causas. O sea, no podían no hacer nada. Tomaban la causa y dejaban que la causa vegetara. Cuando había mucha presión de la opinión pública, la causa avanzaba un poquito. Lo gracioso es que ahora los mismos que defendían a Cristina son los que la juzgan. Claro. Porque los jueces no se fueron, se quedaron todos. Entonces es una situación muy loca, es como una paradoja, donde el mismo tipo que hizo todo lo posible durante 2 años, pero aparte también hay una cosa, y en ese sentido el poder de la televisión más que otros medios fue muy importante. Ustedes lo habrán visto porque lo pasaron los noticieros de todo el mundo. Es muy fuerte ver una mesa con 40 millones de Contando los dólares billetes. con los tipos repartiéndose la plata. Y no son actores, no es ficción, son cámaras de seguridad. Es muy fuerte de ver. Cuando de golpe 8 millones de personas ven eso al mismo día y algunas cosas pasan. Yo creo que en ese sentido nuestro rol es importante. Pero no alcanza, evidentemente, porque todavía tampoco hubo tantos resultados. Pero ahí, bueno, lo que pasó con el caso de los bolsos en el convento, eso se enteraron Así es, ustedes. claro. Bueno, eso ¿cómo se puede tapar eso? No se puede tapar. Pero hay que señalar ahí la decisión del Grupo Clarín de mantenerse abierto y de seguir informando lo que estaba pasando. Mira, el grupo, yo históricamente, yo hice diarios toda mi vida, desde que tengo 26, que fue cuando hice Página, siempre hice diarios o revistas. Yo soy un tipo que vengo de la gráfica, igual aparte hago televisión y radio. O sea que yo soy un enemigo natural de Clarín, en el sentido de que yo he competido con Clarín, porque Clarín es muy hostil para competir. Para el gobierno kirchnerista, que Clarín y yo nos juntáramos, fue la peor noticia que pudieron tener. Porque durante el primer gobierno kirchnerista, Clarín era kirchnerista. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y vos fíjate cómo en eso funcionaba Néstor. Néstor, si no te podía comprar, te destruía. Pero lo primero que intentaba era comprarte, no es que no intentara. Entonces se llevaba bien con Clarín y en un momento Clarín se entera que hay una maniobra en la Bolsa de Londres para comprar Clarín. Una maniobra del gobierno para comprar Clarín y ahí se pudre todo. Y a partir de ahí la pelea es a muerte.
Y te digo, yo bueno, lo cuento siempre en las notas, y ustedes lo viven acá también, es muy difícil pelear contra el Estado, es muy despareja la pelea, es muy despareja. O sea, el tema de los chicos nobles que decían que tenían dos, fue todo mentira. Y todavía hoy vos te encontrás con gente que te dice que es cierto. El ADN de los chicos nobles que decían que había secuestrado en la dictadura a la dueña de Clarín, fue comparado con todo el padrón de chicos secuestrados, todo. Incluso con chicos de otra edad, con japoneses, con tipos que no tenían que ver, o sea, para que no jodieran. Y aún así hoy dicen, bueno, pero puede haber otros que no están. ¿Me entendés? Hubo como un grado de religión en la discusión muy fuerte. De hecho, a ustedes les pasa igual, están discutiendo la matemática. ¿Cómo podemos discutir la matemática? Y sin embargo, hoy discutimos la matemática. Cristina decía, hay menos pobres, esto lo han dicho, que en Alemania. Y nos parece raro, qué sé yo. Y lo más grave es que hay gente que le cree, pues entonces bueno, es un gran porcentaje. Claro, pero porque la discusión se vuelve religiosa y no política. Y entonces hay una impronta también. Yo creo que Cristina fue de algún modo como el último eslabón del setentismo en América Latina. Y representó mucho de lo que fue la generación de los 70 en la política argentina. O sea, fueron los tipos del 70 que finalmente llegaron al poder. Y que veían que este era el último tren, que si no agarraban este, no agarraban ninguno. Pero tienen todo lo que tuvo la guerrilla en el 70, eran voluntaristas, o sea, la guerrilla fue completamente voluntarista. O sea, si vos hablabas con los montoneros pensaban que ganaban, y después vino el golpe y murieron 30.000 personas, o sea, no estaban ganando. O sea, había como un pensamiento muy voluntarista, una cosa de vanguardia, de sentirse mejores que los demás. El Che sentía eso, que había que indicarle el camino a los otros, porque bueno, ellos tenían el camino correcto. Hay mucho del concepto de setentismo en lo que fue el kirchnerismo después. Carlos preguntó lo de la justicia, y aquí en el Ecuador, como decía, hay una diferencia. Aquí los jueces no van a iniciar, sino al contrario, el procesado es el denunciante. Pero ustedes tienen algo más. ¿Cómo es ese poder que hay, por ejemplo, para movilizar un helicóptero que vaya a pasar por toda la zona y ver que había... Bueno, pero eso hacemos, sí, pero tratamos... O sea, la diferencia sí es enorme. Producimos, tratamos de producir con lo mejor que podemos, ¿no? Obvio, sí. Pero ustedes dedican todo un esfuerzo físico, económico... Sí, claro. Bueno, el programa nuestro es un programa caro de hacer. Porque aparte hay varios equipos viajando por todo el país, o sea... Pero bueno, lo bueno también es que los resultados se ven. ¿Tienen anunciantes? Vos no podés seguir haciendo un programa de televisión sentado en una mesa. ¿Tienen anunciantes, ¿tienen anunciantes en el programa? Sí, pero porque medimos muchísimo. Porque miden mucho. Es que es eso, claro, es lo mismo. Mira, en la radio yo tengo el 45% del share, no de la audiencia. O sea que de cada 10 radios, 5 me están escuchando a mí. Estoy tapado de tanda. Es más, dejo tanda afuera, dejo avisos afuera, porque no entran. Y aparte, en algún momento tengo que hablar. Si no, es todo compre. Claro. Pero bueno, en ese caso sí, y en la tele lo mismo. Pero el problema en el Ecuador es que los anunciantes, es que las empresas retiraron totalmente sus avisos de todo aquello que pueda molestar al régimen. Bueno, claro, es que también, mira, está bien que hayas mencionado eso, porque cuando nosotros estamos hablando de este problema parece que solo hubiera nosotros, el gobierno, y hay más protagonistas que esos dos. Porque también están las empresas, también están los jueces, también están los que se callan la boca, también están los que prefieren hacer negocio y mirar para otro lado. No es que todo se descompone de un día para el otro con un solo responsable. Hay muchos responsables. Yo cuando escucho hablar de la ley Mordaza acá, realmente a mí la pregunta que me sale es, ¿pero y por qué lo aceptaron? Yo entiendo que es una pregunta de mierda, porque... No, les digo la verdad y se los digo con respeto, porque yo no sé qué hubiera hecho yo estando acá, no lo sé. Ahora, ¿qué es lo lógico frente a eso? Pensarlo un segundo. No salir, hay que dejar de salir. Apaguemos las radios, apaguemos los canales, dejemos esa... ¿Cuánto tiempo puede estar un país sin nadie hablando en los medios? ¿Una semana, 2, siempre? 10 años. ¿Cómo sería el escándalo? No lo sé. Lo que yo digo es que a veces pensamos,
¿Sabés qué me pasa con estos temas? Que yo a veces siento que somos como turistas que no nos terminamos de comprometer del todo con lo que nos pasa. Entonces, yo siempre cito una frase de una novela vieja que decía, ¿usted está desesperado? Sí. ¿Está muy desesperado? Sí. ¿Pero realmente está desesperado? Sí. ¿Duerme? Sí. Bueno, los desesperados no duermen. Entonces, yo lo que digo es, si eso era, eso o cualquier otra cosa, si eso era lo peor que nos estaba y nos está pasando, ¿qué hacemos para que no nos pase? El ejemplo que yo ahora tengo fue un ejemplo que en su momento pasó en Medio Oriente, cuando la censura del gobierno israelí quiso actuar sobre los diarios, y todos los diarios publicaron ejemplares con párrafos tachados. Fue muy fuerte de ver, porque la gente tomaba conciencia de que había cosas que ellos no iban a poder leer. Yo no sé qué pasaría si eso pasa. Vos me decís, ¿y quién carajo lo banca? Porque también esto es el problema. ¿Cómo hacemos? ¿Quién cobra los sueldos? ¿Cómo hacemos para que las industrias quizás lo que funcionen? te hubiera pasado en el Ecuador es que los anunciantes hubieran retirado toda la publicidad de tu programa, por más rating que hubieras tenido, y que los medios de comunicación te hubieran despedido y que tuvieras pasado 10 años sin trabajo. De la tele, con mucho rating, 3 veces me sacaron. Otros gobiernos. A mí la primera vez me sacó Mequián, que era el dueño de los aeropuertos, para que Menem le diera los aeropuertos. Después me volvió a sacar Mequián, después me sacó Ávila y después me sacó Néstor. Se me sacaron 4 veces. Y después, bueno, cada vez fui volviendo y tuve buenos resultados. También podía haber pasado que no volviera. También es cierto que tampoco tenés que estar todo el tiempo para que la gente se acuerde de vos. La última vez que a mí me echaron, yo estuve 8 años afuera de la televisión abierta, 8 años. Me fui a laburar a Turner, a Estados Unidos a hacer documentales. Volví y era 10 veces más popular que antes, y no había estado. En Facebook me pidieron que te pregunte... Depende, lo que yo me pregunto, pero no es solo frente a la ley Mordaza, es frente a la política en general. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Hasta dónde pensamos dar? Porque si uno ve la situación objetiva, la nuestra y la de ustedes, como estamos hasta hoy no alcanza. Lo que estamos haciendo hasta ahora no alcanza. ¿Estamos todos de acuerdo? Claro. Bueno, ¿y qué carajo vamos a hacer? Hasta acá no alcanza. O sea, tenemos que laburar más, tenemos que laburar más. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más inteligentes. ¿Nos tenemos que preparar más? Sí. ¿Tenemos que ser más generosos? Tenemos que ser más generosos. ¿Qué vamos a hacer? Y reconvierto la pregunta con otra que es una guachada. ¿Qué tendremos que ver? ¿Qué tendremos de kirchneristas los argentinos? ¿Qué tendrán de correístas los ecuatorianos? Algo tienen, porque nadie está 10 años en un país si no tiene que ver con el país en el que está. Porque acá no hay tanquetas en la calle. Entonces... ¿Qué había en Argentina de kirchneristas? ¿Perdón? ¿Qué había en Argentina de kirchneristas? ¿Qué acá habría de correístas? ¿Qué había en Argentina? Hay muchas cosas. El peronismo es como una enfermedad argentina completamente. Y ha sido como el rock and roll, siempre resurge de sus cenizas, digamos, ¿no? A ver, los latinoamericanos tenemos mucho que ver con el populismo porque nos gustan las soluciones fáciles. No nos gusta respetar la ley o pensamos que es mejor tener una ley para nosotros y otra para los demás. En eso somos iguales, ecuatorianos, argentinos. Todos queremos que los cambios buenos sean pasado mañana. En Argentina, más aplicado a la política local, yo lo que planteo a veces cuando hablo es que tenemos que estar dispuestos a hacer algo cuyo resultado no vamos a ver. Una apuesta a largo plazo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros países cambien, tenemos que primero decidirlo, que no es fácil, porque también puede pasar que lo decidamos y nos vaya mal, porque tampoco es que si decidimos vamos a cambiar nos va a ir bien. A lo mejor nos va mal. Yo digo, lo decidimos, hay muchísimo que laburar y no lo vamos a ver. La pregunta es, ¿somos capaces de eso? Yo creo que si somos capaces de eso, los países a lo mejor cambian. Y si no, somos unas histéricas de mierda que estamos diciendo, ay, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Cuando en verdad no hacemos nada para que cambie, digamos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es muy desgastante por lo siguiente. Es reaccionario estar triste por algo que nunca va a pasar.
A mí me encantaría que el hombre vuele, pero no vuela. Si yo estoy triste porque no vuela, soy un boludo. Yo lo que puedo hacer es comprar un avión, estudiar aerodinámica, construir un avión y volar con él. Pero no puedo estar triste porque no vuelo. Y en la política muchas veces pasa eso. Hablábamos antes, lo preguntaba César, ¿y por qué no? Lo que nos pregunta la gente, ¿y por qué no pasa nada? Yo lo que les digo en la vereda, ¿y qué quiere que vaya yo y lo meta en cana el tipo? ¿Cómo voy aquí? Voy yo y lo pongo yo preso? No puedo, no es mi rol. Ahora, ¿por qué la gente no lo toma tanto en cuenta? Porque es una cuestión cultural, porque hace falta tiempo, porque tienen que sentir que la plata de la corrupción es de ellos y hoy no lo sienten porque el Estado no es de ellos. El Estado siempre es de una casta, o es de una casta de oligarcas a principios del siglo o es de una casta de populistas ahora, pero siempre es una casta, nunca es de la gente. La gente por eso no vive el Estado como propio, porque no sienten que tengan que ver con él. Entonces, ¿cómo van a defender algo que no sienten como propio? Me parece que son todos temas, son muy interesantes, pero son muy complicados y se suman unos arriba de los otros, ¿no? Para que ese país pueda reaccionar, y de hecho ha reaccionado en Argentina, ¿cómo superaron ese estado de propaganda en que ha vivido? Porque mientras tú cuentas tu reportaje los domingos por la noche, las 24 horas del día el gobierno tenía propaganda. En eso también hay una cosa perversa en la relación con el público, porque el público todo el tiempo te ven por la calle y te dicen más, más, puteanos más, denuncialos más, hacé esto, hacé. Y después te vuelven a ver y te dicen, viejo, pará un poco. Me acuesto para la mierda todos los domingos, porque yo quiero algo arriba. ¿Qué carajo querés? ¿Que te cuente o que no te cuente? ¿Cómo se resuelve el dilema? No, y nada, no. A ver, yo soy periodista porque a mí las cosas me pasan por la cabeza y por el corazón y por el estómago, digamos, no es solo por la cabeza. O sea, porque me entero de algo que sé que está mal y lo quiero contar, porque quiero que cambie o porque me entero de algo muy lindo que quiero contar, porque quiero decir que existe. Pero es algo que a mí me pasa, yo no es racional. Yo desde los 14 años que hago esto, mil veces pensé en dejar, porque esta profesión es muy linda en muchas cosas, pero también es muy complicada en otras. A veces terminas con custodia, a veces te pasan cosas que no son agradables, que yo, no es lindo. A veces la gente no quiere escuchar lo que vas a decir. Ese es un buen ejemplo, ¿ves? Cuando uno se pregunta qué es la libertad, libertad es poder decirle a los demás lo que no quieren escuchar. Muy bien. No lo que quieren escuchar, porque lo que quieren escuchar es lo más fácil. Yo voy y digo, che, qué buena gente, ecuatoriano peleando contra Correa y me voy. Pero no sirve para nada, ni que yo haya venido ni que ustedes me escuchen. Entonces, por eso yo jodo, provoco un poco con qué tendremos que ver. Algo deben tener que ver, piénsenlo. Así como nosotros también, con el peronismo tenemos mucho que ver, porque si no, no nos pasaría siempre lo mismo, ¿no? Todo el tiempo la misma historia. Hoy para la gente la corrupción no es un valor porque el Estado no representa nada. Entonces, como es plata del Estado, es de nadie. Esta es la historia. Y aparte porque la propia gente siente que las cosas no cuestan, que esa es otra locura que tenemos nosotros en la cabeza. Hoy estábamos en una conferencia de prensa al mediodía y en un momento salió el tema de los medios del Estado, ¿no? Yo creo que tiene que haber medios del Estado, está buenísimo. Del Estado, no del gobierno, del Estado. Ahora, ¿y si le piden a la gente que los pague? Nadie estaría dispuesto. No. Ahora, pero estamos mal de la cabeza. Porque para hacer algo hace falta la plata para hacerlo. Y si nadie la pone, ¿cómo lo hacemos? Los ingleses tienen televisión pública, ahora van y te cobran. Todos los meses va un tipo de la televisión de la BBC o de donde carajo fuera y te dice, bueno, son 5 libras. No importa si es poco o mucho. Pero es como que el tipo se hace cargo de lo que está financiando. ¿Cómo están viviendo ahora los argentinos con Macri? Porque también hay mucho que contar este momento, ¿no? Dicen los argentinos, la gente del kirchnerismo, miren, eso era lo que querían, ajustes, gasolina alta, o sea, le están dando la razón que tenía que venir un gobierno de derecha y hacer lo que ellos nunca hicieron. A ver, Macri ni siquiera hizo el 10% del ajuste que en realidad él querría hacer, pero también sabe que no se puede. Para mí Macri se equivocó al
al no contarle a la gente cómo recibía el país. Y no lo hizo, lo he hablado con él, y en su momento también lo critiqué privado y público por haber hecho eso. Porque, ¿de qué manera vos podés hacer que la gente entienda que hay que hacer un ajuste si no le explicás cuáles son los números? Si no decís, miren, estamos quebrados, o sea, esto es así, no se puede ir para ningún lado más. Bueno, esto Macri no lo quiso hacer por miedo que no llegaran inversiones extranjeras, etc. Este año lograron controlar la inflación, no totalmente, pero la bajaron del 40 al 20. Va a estar 17 el año que viene. Puede estar un poquito mejor la Argentina. Ahora, ¿Macri va a cambiar los problemas de la Argentina? No, para nada, para nada. No tiene la garantía para hacerlo, ni tiene el peronismo que todavía existe, que no es que desapareció. Hoy los K son el 30% de la gente. O sea que todavía tiene cierta fuerza electoral, digamos. Una base enorme. Bueno, perdón, otra cosa que también hablábamos cuando hablamos de lo que nos pasa. Siempre hablamos del gobierno. Y también hay partidos de oposición que transan con el gobierno de turno. Claro. Sí. Lo hablábamos antes. Hay partidos que son funcionales a los que están y son los que no aparecen nunca, pero cobran. Es complejo el tema, es mucho más grande, más abarcador. Ahora, retomando el tema del periodismo, el papel, ¿cómo ha cambiado? ¿Crees que cambia el periodismo después de esta década de socialismo del siglo XXI? El otro día hablé en un congreso que hicieron en Chile que estuvo muy bien. Fue una conferencia fabulosa porque hablaste de los nuevos retos. Sí. Y yo ahí planteo una serie de cosas. Lo que hago, yo creo que la aparición de Internet es, después de la creación de la imprenta, el hecho más democratizador de la historia de la humanidad. No hubo algo más democratizador. Y cuando vos ves qué fue pasando con la imprenta, el periodo desde que la imprenta se inventa, se diseña, y los 50 años posteriores, el cambio fue increíblemente grande. No es que fue un poquito, cambió todo junto. Nosotros tenemos como una visión del cambio que es gradual, y no es así. Hay momentos en el cambio de la humanidad que cambia todo de golpe. Los tipos en un momento llegan en 2 años a producir 150 Biblias que obviamente se las compra el Vaticano a Gutenberg, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Fíjense con la imprenta, que es bien primitivo, obviamente. ¿Qué fue todo lo que pasó? Se sustituyó la tradición oral. Ustedes tenían por lo menos 20, 30 siglos de tradición oral. Bueno, gradualmente fue desapareciendo. Se generalizan los libros y los diarios. No existían. Con generalizar los libros y el tipo de libros se llega a la lógica de mercado, a la lógica mercantilista y al sistema de precios. Se revaloriza la figura del autor, que antes no existía, que era el tipo que hacía el libro. Y cada precio era distinto según el autor. Nace la categoría de público. ¿A qué público le vamos? Todo esto solo con la imprenta. El saber empieza a ser portable. Bueno, te podías llevar esos libros así grandes que hacían los curas. Ahora lo podés llevar. Y parte de la educación queda a cargo de los medios. O sea, todo lo que pasa hasta que aparece el telégrafo en el siglo XIX, todo eso de golpe en muy poquitos años. Y con el telégrafo aparece la idea global, la aldea global. Bueno, hoy estamos en la infancia de Internet. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Yo hice justo para Turner hace años una miniserie que se llamó... Pobre, uno de los tipos que estaba en la miniserie murió hace 3 días, Zygmunt Bauman. Yo estuve con él en la casa en Leeds haciendo una entrevista re linda, el de la modernidad líquida. Se llamaba 26 personas para salvar al mundo y era como un informe de qué se pensaba en el mundo, ¿no? Si lo buscan en YouTube, pongan 26 personas para salvar al mundo, la nata y está. ¿Cuál es la conclusión que yo hice de esos 2 años de laburo? Que hoy en el mundo la tecnología creó soluciones que la filosofía todavía no contempla. O sea, estamos frente a problemas que no podemos definir. Te doy un ejemplo tonto. La industria del disco. La industria del disco
en un momento aparece algo que se llama redes P2P, person to person, la gente se prestaba los discos. Se arma un quilombo infernal porque nadie compraba discos. Bueno, el sistema estuvo un año y pico, casi 2, pensando qué hacer con esto, hasta que al final hacen iTunes y empiezan a volver a vender los discos de A1, cosa que no pasaba desde comienzo del siglo XX, que se vendían de A2, lados A y B. Bueno, eso cambia todo, cambia el mercado, cambia la manera de comercializar, qué sé yo. Hoy Internet nos pone frente a un montón de problemas concretos que no sabemos definir, suponete. La irrupción del Internet cambia el periodismo. No, cambia todo, cambia no el periodismo. Todo. Escucha, en Internet no hay más original. ¿Dónde está el original en lo digital? Y entonces, ¿de quién es la propiedad de lo que está en la nube? ¿Es tuya solo cuando te lo bajás? ¿Es tuya mientras está en la nube? ¿Es de todos? ¿Cómo? ¿Me entendés? Hay un montón de cosas que estamos acostumbrados a que pasen, pero que todavía no sabemos cómo... Pero el otro tema que planteas tú en esa conferencia fue algo que es un poco estremecedor, porque no necesita la gente confirmar ni saber que la información... No, bueno, ahora vos fíjate lo que está pasando, que ahora se puso de moda este tema porque fue etapa de The Economist hará 3, 4 meses, lo que se llama la era de la posverdad. Exactamente. Hacen el Brexit en Inglaterra. Todos daban que el resultado iba a ser otro. ¿Qué es lo que está pasando en Internet que está provocando eso? El tema es así, a ver si se puede explicar no técnico. Aparte que yo creo que técnico tampoco sé explicarlo bien. Los buscadores tienen una cuestión de, para darle más servicio al lector, de darle noticias afines a las que ya lee. Si el tipo es de River, siempre le mandan noticias de River, ¿ok? Bueno, el problema con esto es que esto crea una realidad que es como un gran monólogo. El tipo solo se entera de lo que ya le importa. Y conocer es exactamente al revés. Conocer es encontrar algo que a lo mejor no tuviste en cuenta. Entonces, son millones de personas hablando con ellas mismas. ¿Por qué? Porque el algoritmo con el que está construida la colección de noticias, hace que solo te lleguen noticias parecidas. Bueno, esto es algo que Internet va a tener que ver. O sea, no hay error. El error es súper importante para todo, para el arte ni hablar, pero para millones de cosas el error es lo más importante. Una cosa tiene un error pero está viva y es grandiosa y puede ser perfecta y muerta. O sea, la idea de que puede haber algo no previsto, eso es la historia del conocimiento. Bueno, hoy eso no está pasando. Y a la vez, los filósofos o los filósofos políticos no están pensando en dar respuesta a estas cosas que te digo. ¿Quién es el dueño de la propiedad? ¿Qué es un original? ¿Qué hacemos con la distribución de los discos o de los libros? Bueno, y así en todo. Pero porque todavía hoy estamos en la etapa inicial de Internet. Internet es muy nuevo, es del 95. Internet como lo conocemos hoy, ya todos sabemos lo del 60. Windows 95, es nada. Entonces, hoy yo que veo en los medios, hoy hacemos diarios del siglo XIX publicados en el XXI. Hechos con la lógica del siglo XIX, volanta, bajada, título, recuadro de color. Estamos 2 siglos atrasados. ¿Y cómo nos actualizamos? Bueno, hay que elaborar, hay que ponerse a pensar todo de vuelta. Yo creo que para los chicos que hoy están estudiando es un gran desafío porque todo puede volver a ser nuevo otra vez. Acá hay que reinventar la radio, hay que reinventar la televisión, ¿me entendés? Vos pensás la cantidad de cosas que vos hoy podés poner en una nota, archivos de audio, de video, de lo que quieras. También se habla todo el tiempo de los textos. A lo mejor los textos son demasiado largos, hay que acortar los textos. Bueno, la gente no lee. También la gente en algún momento va a dejar de escribir a mano. Yo no sé cuántos de ustedes escriben a mano. Pero yo creo que en 50 años o en 100 ya nadie más escribe a mano. Así como los chicos no tienen reloj, los chicos ven el reloj en el celular. Claro. Ahora, la experiencia política, o sea, lo que ha vivido el periodismo en estos 10 años, lo que ha vivido la sociedad en este régimen. ¿Esto afecta al periodismo? ¿Lo ha cambiado o no hemos aprendido nada?
En el caso de, vuelvo a Argentina con el kirchnerismo, pero también es comparable acá con el populismo. Una de las peores cosas que nos deja para mí es la grieta, lo que yo llamo la grieta, que es la división social a ultranza. El periodismo militante, que insisto, para mí no es periodismo, es propaganda. El periodismo militante tuvo, durante estos 12 años en Argentina, facultades enteras a su servicio. Facultades de periodismo. Facultades de periodismo enteras. Para que te des uno de los premios más prestigiosos que hay en la Facultad de Periodismo de La Plata, en Argentina, es el Rodolfo Walsh. Yo fui segundo premio Rodolfo Walsh, hace 20 años. Hace 15 se lo dieron a Chávez. Sí, claro. Y le dieron... Entonces yo llamé a la facultad Correa. para que... Correa también, sí. Y a Correa. A Rafael Bueno, Correa, sí. yo llamé a la facultad para que lo vinieran a buscar y devolverlo. Pero te das cuenta del cambio bueno, estos chicos están ahí. Son chicos que son bastante analfabetos encima, porque tampoco tienen una buena formación. Esta no es la formación de lo que era en el 70 la izquierda más sectaria, que eran troscos pero que tenían formación, leían. Estos no leen, son bastante brutos. Entonces encima de equivocados son brutos. ¿Me entendés? Yo para eso prefiero uno que lea, aunque esté equivocado, pero por lo menos tengo algo para discutir con el tipo. Eso va a quedar, desgraciadamente va a quedar, un tiempo va a quedar. Yo creo que esas dos cosas, la fractura social y en nuestro caso profesional, la deformación profesional de anteponer la ideología política a la profesión. Ya de por sí en un momento en el cual tampoco es que el periodismo esté brillando por nada. O sea, en los últimos 20 o 30 años yo no veo mucho que me asombre en el periodismo, te digo realmente. En el mundo, quiero decir, no acá. No hay mucho, no hay mucho. Yo creo que este es un momento a donde van a sintetizar los medios a Internet. Es difícil decir cuánto tiempo va a pasar. Yo creo que el diario de papel va a seguir, pero que va a ser algo más parecido al libro, o sea, una cosa chiquita, prestigiosa, un objeto, pero que igual va a tener decrecimiento vegetativo, porque los lectores se van a ir muriendo, los que leen papel. Entonces, y después yo creo que va a haber algo que sea el tubo, llámalo, no sé, como quieras, que meta todo junto, la radio, el diario, que andás a ver quién lo inventará, pero que lo que hay que hacer es barajar y dar de nuevo porque las posibilidades técnicas son increíbles. Ahora, el periodismo de investigación en este momento es clave. Mira, eso es lo mismo, yo doy siempre el ejemplo de... Viste que los juguetes para los chicos son cada vez más sofisticados, tienen más lucecitas, más pilas, más esto, más lo otro. Ahora, un palo es una espada, no necesita tener nada. La idea del juego está en el chico. Con el periodismo es igual. El periodismo nunca va a morir, porque el periodismo es el relato de lo que está pasando. Vos dijiste que todo periodismo te parece investigación, alguien de ustedes dijo vos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. De pequeña o de gran, pero viene un tipo, te dice algo y tenés que averiguar de dónde lo sacó. Esa pregunta mínima la tenés que hacer. Eso no va a morir nunca, no, al contrario. Al contrario. Pero lo que pasa es que se va a reformular. Claro, va a ser otra plataforma. Hay las plataformas, y te digo también que eso es interesante, las facultades tampoco están preparadas para esto, porque no están investigando para esto. El desafío. Y los lugares que están investigando lo están haciendo desde el punto de vista de la industria. Yo estuve varias veces con Negroponte en el MIT y es muy interesante el trabajo que hacen, pero son trabajos dirigidos a la industria, no son trabajos dirigidos al conocimiento académico, digamos. Es muy interesante desde el punto de vista del desafío lo que puede pasar. Y todo va a ser nuevo, no tengo duda, todo va a ser nuevo porque también lo que nosotros necesitamos es nuevo. Mirá lo que pasa en la televisión. La gente dejó de ver el bajón de la televisión abierta fue de 10 puntos de rating en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque nadie más ve el programa cuando sale. Uno ve el programa cuando quiere. Ve los highlights del programa y chau. Bueno, de un plumazo se terminó la televisión por franjas, que es algo que existía desde el año 50. A eso yo me refiero cuando te hablo de la vertiginosidad del cambio. Que no es que van a ver si lo estudian, no. Mañana sale uno que te dice,
Acá yo te paso todos los programas y se acabó. Y todo lo demás se derrumbó alrededor. ¿Me entendés? Jorge, ¿qué efecto tuvieron las redes sociales en las elecciones de Argentina? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos muchísima gente dice que Donald Trump ganó por Facebook o que Facebook tuvo un potencial enorme. A ver, yo lo que creo, yo siempre digo, y esto es eterno, es ahora y es hace 20 años también, una redacción ideal es una redacción vacía. Cuando a las 2 de la tarde está lleno de gente pelotudeando en la redacción, es que no están en la calle. Y las cosas, yo lamento decirles, pero pasan en la calle. Esto del periodismo telefónico o del periodismo informático es una mentira total. Entonces, ¿qué pasó con Trump? Y los diarios americanos salen poco a la calle. Eso pasó. Trump era la señora gorda comiendo papas fritas y ketchup y comprando por catálogo. Y nadie le fue a preguntar a quién votaba. Y los otros eran tipos relativamente serios desde lo académico, pero que no representaban a la gente. Eran lo que quedaba bien, eran Hollywood, digamos, pero no eran Estados Unidos. También es muy loco, eso estaría bueno hablarlo alguna otra vez con más tiempo, qué representa Estados Unidos para nosotros y qué es realmente, porque hay cosas también, yo hoy lo comentaba en la charla, uno dice que en Estados Unidos se respeta la libertad de prensa y hay censura en los dos medios, en la televisión y en la radio. ¿Cómo que hay censura? Sí, hay 7 segundos de delay en la televisión y 2 segundos de delay en la radio de todo el país. Si eso no es censura, díganme qué es censura. Nada, da para hablar larguísimo. En Argentina, las redes sociales, sí me gustaría. ¿Qué efecto mira, las redes sociales yo creo que también están como en una etapa de evolución. Hay algunas que aparecen, desaparecen, no logran desarrollarse. Yo siempre digo, hay como 2 grandes redes que son bien características. Facebook son todas las señoras que quieren que les envidien dónde veranean. Y aparecen ahí vestidas al lado de la palmera. Y Twitter son los cínicos. Los que dicen, mira esa gorda de mierda dónde veranea. Claro. Ray Bradbury decía una cosa que es completamente y tristemente cierta, que es la gente no habla de nada. A veces las redes nos muestran que la gente es más estúpida de lo que uno cree, porque realmente, yo a veces los puteo a los oyentes en la radio, que te imaginas, nos escucha todo el mundo. ¿Sabes lo que cuesta llamar a la radio? Se les sale el dedo, les queda por la mitad. Y llaman para decir una pelotudez que vos decís, para esta boludez llamaste, ¿por qué no te dejaste de joder? No llames para decir una boludez así. O sea, bueno. A ver, las redes son importantes, yo creo que los medios tradicionales las sobrevaloramos. Me parece que cuando la prensa tradicional dice, veamos qué dice el público, y va a Twitter, eso no es el público. Eso es un sector del público, un sector de la clase media urbana, cínica, pero nada más. Después, yo voy a creer más en las redes sociales cuando dejen de ser anónimas. Porque hoy un user que se llama Madre Teresa puede ser Videla. Y yo le contesto como un pelotudo como si fuera Madre Teresa. Entonces, mientras las redes se escondan en el anonimato para poder hablar, a mí me parece mal lo del anonimato. Yo creo que las redes son un medio, no tengo duda de que son un medio, digamos, son el medio. Y vos no podés escribir en tu diario, viste, Josecito Globo. No, tenés que poner tu nombre. Yo doy mi nombre, y es real, o sea, que se tienen que hacer cargo. Hay cosas que en las redes que van a ir, yo me imagino que van a ir cambiando. ¿Es una opinión a ser tenida en cuenta? Sí. Pero también, suponete, cuando empezaron los blogs, todo el mundo estaba fascinado. Y después era toda una mierda de poesía adolescente mal escrita. La mitad de los blogs eran hechos por analfabetos que no habían leído, no habían pasado del Principito. Y después, ¿de qué se dieron cuenta? Que eran importantes los blogs en zona de guerra. Ah, ahí sí. Porque estaban contando algo que les estaba pasando en este momento. Y entonces todos los blogs de los países árabes explotaron y los empezaron a tomar en cuenta como testimonio periodístico. Pero esta cosa de pensar
que, bueno, como pensaba Duchamp, que todo el mundo es artista y que todo el mundo tiene algo para decir y que todo... es una pavada total. Puede haber gente que tiene cosas para decir y otra gente que es simplemente idiota. No... Y otros que tienen que estudiar y otros que... Hay de todo. Si no, esto es Atenas. Viviríamos, ¿me entendés? Iríamos del Peloponeso. Sería una locura. Ahora, yo igual, vos me decís, las redes, me encantan las redes. Tú tienes a propósito. Yo no tengo, a esto le digo a todos, yo no tengo Twitter. Hay varias con tu nombre. Yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no quiero tener tampoco. Y nunca No estás en redes. No estás en redes. No, pero yo te voy a explicar. Yo no necesito expresarme más de lo que me expreso. Estoy todo el día hablando como un boludo. Estoy 4 horas a la radio por día y 2 en la televisión. No tengo nada más que decir. Yo entiendo que gente que en el trabajo no puede porque la joden o lo que sea, lo haga, todo bien. Pero yo no quiero, o sea, no es que yo soy otro en Twitter y entonces, lo que hay 6 lanatas falsos. Hay un lanata falso que tiene 1 millón y pico de seguidores. Y yo ya dije 40 veces que no soy, pero igual. El tipo está ahí, lanata, ¿cuál es? ¿La nata del 13 es ese? La nata 13. Ese, ¿no? Ese no soy yo. Un día vino el tipo a conocerme. Esto es así. Le mandó, porque Wiñaski vive en Twitter, Wiñaski es carne de Twitter. Le mandó un mensaje a Wiñaski y apareció en la radio. Y el tipo, un pelado, bajito así. Y el tipo, yo estaba por empezar el programa y, bueno, me presento y me dice, mira, yo quiero pedirte algo. Digo, ¿qué? Yo quiero ser tu community manager. Le digo, pero discúlpame, no te ofendas, pero yo no te conozco, yo no, ¿cómo yo voy a dejar que es como que yo te dé mi documento y la tarjeta y todo y te diga hacer lo que quieras? Y el tipo ahí me dijo la frase. El tipo dijo textual, yo sé lo que vos pensás. Bueno. Yo. La imagen era Dakota Building, el tipo viniendo con el libro de Salinger y los lentes que vuelan a la mierda, ¿viste? Yo sé lo que vos pensás. Escuchemos al público. Hay preguntas en el Twitter que han mandado, ¿verdad? Creo que ustedes tienen preguntas mandadas en el Twitter. ¿Alguien tiene las preguntas? Porque pusieron un hashtag para que envíen preguntas. ¿O vamos directamente al público in situ? Vamos al público y de ahí regresamos a... ¿Sí? No, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas en este momento. Hola, buenas noches. Yo soy Pablo Benítez. Me gradué de periodista en la Católica hace... ¿Dónde estás? Movela Sí, más, no te veo. Ponte de pie. Póngase. Allá. Me gradué de periodista en la Católica hace más o menos unos 3 años. En los 3 años no he tenido experiencias laborales dentro de un periódico, no lo sé, si tengo aparte una discapacidad física. Entonces, bueno, lo que yo escuchaba de Jorge al principio, decía, entren donde les abran la puerta. Es realmente difícil entrar donde no te abren las puertas. Está bien, pero a ver, depende de lo que estés buscando también. A lo mejor vos querés entrar al diario más importante de Ecuador y a lo mejor... No, bueno, es que depende ¿no? también. Mira, yo empecé a laburar, yo iba al colegio, tenía 14 años y empecé a trabajar en Radio Nacional sin conocer a nadie porque entré y pedí trabajo. Y de pedo los tipos me dijeron que sí. Claro, y trabajé escribiendo informativos. Claro, hay que pedir. Bueno, esto es una serie de afirmaciones más que preguntas. Y lo que con lo que yo me quedo de Jorge es una imagen muy fuerte. Tú hablabas de las imágenes fuertes que nos deja el periodismo. Y hay un programa de PPT en donde tú le escribes una carta hablada a Cristina, pero antes cortas un cartel de página 12 y muestras la primera página en blanco de página 12. Entonces, yo digo, hay que darnos el chance a todos. O sea, hay que equivocarse, aprender. Y gracias por
por tu ejemplo. Yo lo que te digo es, si te está costando encontrar laburo ahora haciendo lo que estás haciendo y empezar, formate, usa este tiempo para formarte. Lee más de lo que estás leyendo, mira más cuadros, mira películas, escucha música, eso te va a hacer más sensible. Cuanto más sensible seas, mejor periodista vas a ser, porque vas a entender mejor a los otros. Y bueno, como yo vine primero, y creo que fue como me pusieron el puesto de todos los periodistas, pues estoy adelante de un montón de gente que he visto en la tele, y les digo eso, ¿no? A los bufandas blancas, a todos ustedes, que le den el chance, ¿no? Le den el chance a la gente, que hagan lo que están haciendo con la misma rigurosidad, pero que no se fíen de los paradigmas ni de los prejuicios que te enmarcan, ¿no? Y es lo que pasa en la corrupción, es lo que pasa con todos nosotros, ¿no? Es la ley del más vivo, del más fuerte, del que llega antes, y es lo que tú decías, ¿qué tenemos nosotros de correístas para haberlos votado 10 años? Pero porque también me parece que te equivocaste en una cosa. Vos pensás que a todos nosotros nos fue bien siempre. No, para nada. ¿Vos sabés la de veces que a mí me dijeron que mis notas eran una mierda? Claro. La de otras veces que me dijeron que esto no lo iban a publicar porque les creaba quilombo con el gobierno. La cantidad de veces que esperé como un pelotudo en la antesala de una redacción para que un boludo que no existía me recibiera. Un montón de veces. Yo no nací en un huevo, en un escritorio de página 12. Y, bueno, y yo hice toda la carrera, fui cronista, fui redactor, fui todo. Gracias, Jorge, por tu ejemplo. Te agradecemos. Sí, te escucho. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Villavicencio y realmente no sé si esté pasando en Argentina lo que en Ecuador está pasando, pero es lamentable acá en el país. Usted dijo, Jorge, algo respecto a que en el Ecuador, respecto a la ley Mordaza, los medios de comunicación debieron pronunciarse. El tema es que hoy estamos viviendo justo una etapa electoral, también un proceso de concesión de frecuencias para radiodifusión y televisión, y ahora mismo ningún medio de comunicación, si alguno está presente, puede hablar porque el proceso justamente tan bien calculado para que ningún medio de comunicación pueda hablar en contra. Todo bien, yo no, a ver, yo te digo, para mí eso es lo que naturalmente me sale cuando alguien me quiere callar la boca. Ahora vos me decís, ¿y hay empresas a las que no le conviene? Yo ya sé que hay empresas a las que no le conviene hablar. Ahora, que después no se quejen. Porque son esas las empresas que después sostienen lo que está. Entonces, las dos cosas no pueden pasar a la vez. Todo bien, yo entiendo todo. Yo 1000 veces yo he tenido organizaciones de 300 personas, 400 personas, un diario es un quilombo grande, a veces tenés que pagar los sueldos y decís, ¿y ahora de qué me disfrazo? No tenemos la guita, esto, lo otro, y vos ves qué haces. Ahora, después bancátelo. Lo que no sirve es las dos cosas, ¿viste? Decir, no, esto no me lo voy a bancar y a la vez tomar actitud contraria. Yo lo que creo, a ver... Mira, yo siempre digo, yo estaba peleado con Clarín. ¿Vos sabés cómo Clarín se acerca a mí durante los K? Había habido una movilización de los camioneros que no quería dejar salir la edición de Clarín de la planta impresora. Impedían que el diario saliera a la calle. Y yo salí a hablar para que Clarín saliera, y hubiera salido a hablar para que saliera cualquier diario de cualquier ideología, porque no es una cuestión ideológica. Yo soy periodista, yo estoy a favor de que los diarios salgan, aún los diarios que están en mi contra. ¿Me entendés? Entonces, me parece que hay que diferenciar eso. ¿Se durmieron todos? ¿Qué pasó? ¿Acabó? Sigamos, Lu. Adelante. Lucía. Aló. Es un micrófono que ya viene con pregunta incluso. Aló. Te escuchamos, Lu. Bueno, a los años que cojo un micrófono, los que puedan entender el chiste. Mi nombre es Lucía Pazmiño. ¿Dónde estás? Que se mueva Acá. algo. Ahí está. Ah, hola. Ahí hay un bolso, ahí la del bolso. Sí. Mi pregunta quizás sea dirigida para buscar una solución a los psicólogos de masa o a los sociólogos. Los periodistas investigan, lo trabajan, profundizan, lo confirman,
lo difunden y la gente llega a tener esa información. Pero su arduo trabajo y su riesgo no recorre largas distancias. Yo me temo que en una época preelectoral el gran porcentaje en la conciencia colectiva que no sabe qué es Odebrecht, o no sabe, o la palabra corrupción no le asusta, elija lo que no queremos. Puede ser. Entonces también los que Pero ya ¿sabes qué? pensamos en esa Disculpa. corrupción y nos altera y nos preocupa, estamos viviendo en ese cuarto de espejos que tú mencionaste. Yo entiendo lo que decís y es terrible, pero también puede ser cierto. A lo mejor a la gente, en efecto, no le importa. Pero entonces lo que yo digo es, hablemos de nosotros, olvídate de la gente. Nosotros sí nos importa, dejémonos de joder la vida con esto. Si a nosotros nos importa y a la gente no, y nosotros rompemos las bolas, y a la gente sigue sin importarle, dejemos de sufrir nosotros. Hay millones de cosas en la vida más atractivas que hablar de 6 pelotudeces que hizo un ministro en el medio de un ministerio. ¿Me entendés? Está la literatura, está la música, está la pintura, hay millones de cosas que nos enriquecerían mucho más como personas leer Chekhov que leer el diario. Entonces, dejémonos de sufrir nosotros, porque nosotros sufrimos con esto. Yo realmente lo veo y lo sé, porque aparte me pasa a mí. Cuando me entero de estas cosas me caga la vida, ¿me entendés? Y me caga la vida y me enojo con la gente, pero después digo, no, yo no me tengo que enojar, yo los tengo que entender, no estoy para enojarme. Estoy para entender por qué mierda son así. Pero digo, lo que me vuelve medio loco es que no somos coherentes, ¿me entendés? Que queremos, pero a la vez vemos que no pasa nada y seguimos. Y esa es mi repregunta. Hacen todo el trabajo muy prolijamente y con hay de todo, hay de todo. Mira, bueno, no, cuando uno habla... los que sí buscan la verdad en un periodismo investigativo serio, pero la pregunta es, ¿por qué no surte los efectos este precataclismo o ya el cataclismo que estamos porque los viviendo? jueces se compran, porque los gobiernos se compran, porque hay gente que hace negocios en el medio de eso, porque muchas veces les cagamos negocios de 500 millones de dólares y por eso nos odian. ¿Me entendés? Por todo eso, porque no es ingenua toda esta discusión. Cuando yo voy y digo, cuando cualquiera de ellos dice, mira, en la licitación de tal puente se robaron tanto, se robaron tanto, y ahí no hay historia, ¿me entendés? Y ahí te pegan un tiro. O te aíslan o lo que sea. Bueno, tenemos esta locura, ya la tenemos. Ahora, veamos hasta dónde da también, porque si no, sufrir por algo ¿Que no va a suceder nunca? que no va a suceder nunca es complicado también. Lo digo para nosotros mismos, ¿viste? Es una lástima. Todo el mundo querría ser distinto. Yo quiero ser mejor de lo que soy. No quiero ser peor. Yo me imagino que todos deben querer ser mejores de lo que son. A veces te sale, a veces no te sale, ¿viste? Es así. Me parece que no tiene mucho sentido a veces insistir en algo que a lo mejor no es por ahí, ¿viste? No es por ahí. Gracias. A vos. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sebastián Mendoza y quiero aprovechar para hacer 2 preguntas muy rápido. Primero, ¿deben abolirse, reformarse o crearse las leyes de comunicación en nuestros países? Y la segunda, usted realizó un trabajo de investigación en Periodismo para Todos que se llama Argentina, País Generoso, entre preguntas. Quería saber si ve injusta la presencia de estudiantes extranjeros en Argentina, dentro de los cuales muchos son ecuatorianos en su país. Bueno, mira, ahí fuimos muy criticados por eso en algunas cosas. Yo ahí, a ver, empiezo por atrás. El tema de los estudiantes extranjeros no tiene que ver solo con los estudiantes. En Argentina hay un desarrollo de la salud pública, en el caso estatal, que a pesar de que han hecho todo lo posible por hacerlo mierda, todo lo posible, década tras década han hecho lo posible, todavía está. Y vos no te caes muerto en un hospital en la puerta, no te pasa eso, te atienden. Te atienden bien, los médicos son buenos, qué sé yo. ¿Qué está pasando con los países que están en crisis económica vecinos? Hacen operaciones programadas en hospitales de Buenos Aires, del Estado. Entonces, para decirlo de algún modo, los pobres de Buenos Aires terminan bancando a los pobres de Paraguay para que se operen en una operación programada. No estoy hablando de urgencias, digo operaciones programadas. A mí eso, así dicho, no me parece bien.
¿Cómo creo yo que eso tendría que pasar? Tendría que haber compensación de Estado a Estado. Entonces, fueron 40.000 paraguayos a operarse a la Argentina, el Estado paraguayo le dice al Estado argentino, miren, tendríamos que haber pagado tanto, tomen. Y el Estado argentino banca de esa manera la salud pública. ¿Qué pasa con el tema de la educación? Hay carreras, básicamente ahora me acuerdo una, pero hay más, porque también las tradicionales, como medicina y otras. Pero, por ejemplo, cine, que son carreras caras en todo el mundo y que por la cuestión del cambio, etcétera, en Argentina son baratas. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchos chicos colombianos y de otros lugares de clase media alta que viven muy bien en Puerto Madero, alquilan departamentos de $2.000 por mes de alquiler y van gratis a estudiar a la Facultad Argentina. Y no me parece bien. Ahora, yo te digo, estoy lejos de... O sea, sí es un poco injusto entonces. Te digo, para mí, yo estoy lejos de ser xenófobo, no me importa. Te digo, sinceramente, para mí no... La propia idea de las fronteras, en algún caso, esa está una estupidez. Pero ese tipo de cosas no, porque no está bien cuando el otro país no tiene para darle a los propios, ¿me entendés? No tiene que ver con ser extranjero o no. Y me habías preguntado otra cosa antes. Si se deben abolir, reformar o crear lo de las leyes de medios en nuestros países. Mira, yo lo que creo, existe el Código Civil y existe el Código Penal. Existe el delito de injurias, existen las defensas de las minorías, todo esto está legislado. No con la prensa, está legislado en general. Yo no creo en las leyes, yo creo que las leyes específicas de la prensa solo sirven para empeorar. No vi nunca que una ley específica de la prensa mejore, nunca, nunca. Siempre empeora. Entonces, yo te digo, yo prefiero los excesos de la prensa, incluso hasta la mentira deliberada, los negocios, porque tampoco la gente es boluda. Vos me decís, tal diario le miente un día, le miente 2, le miente 4, pero no le miente toda la vida. Entonces, yo prefiero aún esos excesos, que de última los dejarán de comprar, a que los censuren. ¿Me entendés? No quiero que el Estado me esté diciendo esto del derecho a réplica inmediato que hacen acá. Que yo digo una cosa y al rato aparece un tipo de gobierno diciendo lo contrario. Pero no hay posibilidad de que vos veas eso conmigo en una pantalla, nunca, no sé qué me pasaría. Voy preso, me pegan un tiro, pero nunca aceptaría eso. ¿Cómo voy a aceptar que estoy haciendo un programa y aparece otro tipo al lado y dice otra cosa? Para eso me voy, no hago un programa. O sea, no... ¿Me entendés? Yo no estoy de acuerdo con ese tema de las... Y mucho menos cuando se refiere a los contenidos. ¿Qué es esto de los contenidos? O sea, ¿tú crees que los medios debieron desacatar? ¿Perdón? ¿Tú crees que los medios debieron desacatar? Sí, yo realmente creo que sí. Sí. Realmente te digo, yo sí creo eso. Y lo digo con respeto y no quiero ser ofensivo con lo que estoy diciendo. Sí, claro. Lo que pasa no, porque a la vez a mí me parece muy considerable el laburo que están haciendo. Claro, es que cuando luego te ponen una multa de $500,000, ¿qué haces? Cerrás. ¿Ves qué haces? Ahora, a cabeza dura tampoco me van a ganar. Voy a hablar a fiesta de 15. Pongo periodistas en las esquinas. Pongo monitores de televisión en los barrios. Veo cómo doy la pelea, pero doy la pelea. Así es. Lo otro que vos me estás planteando es no dar la pelea. ¿Me entendés? Claro. Yo te digo, yo sé lo que es cuando sé, o sea, medios en los que yo estuve que han cerrado, ha habido, yo he quebrado yo personalmente, o sea, sé de qué se trata, no es que me hago el canchero ni nada, y no soy un tipo millonario que me puedo dar el lujo de perder lo que quiera. Ahora, hay cosas que no se puede, yo no le puedo dar al Estado la capacidad de opinar sobre mi contenido en ningún caso, sea cual sea mi contenido, aun cuando mi contenido sea imbécil. Si yo solo quiero saltar como un idiota y decir pelotudeces, tengo que tener derecho a hacerlo. Es la película de Penthouse, Larry Flint, ¿se acuerdan de esa película? Claro, sí. Que el tipo dice, no hay nada más abajo mío, yo muestro minas abiertas de pierna, no hay nada más que se pueda mostrar más ofensivo, me tienen que defender. Porque si no me defienden a mí, terminan violando la Constitución. Y tiene razón. No es que, bueno, pero un poquito de libertad. No, ¿cómo que un poquito de libertad? Obvio, no estoy diciendo inventemos un tema para joder a un tipo y meterlo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo laburando en serio, ¿me entendés?
Pero realmente a mí me parece que ahí se falló, así como también en Venezuela, pero también debe tener que ver con lo nueva que era la situación. En Venezuela, la oposición venezolana, cuando desiste de participar de la elección parlamentaria, Es una se pegó tontería. se pegó un tiro. Y muchos lo vimos eso, pero ellos no lo vieron. Fue una estupidez lo que hicieron. Se cagaron los siguientes 20 años. Claro. ¿No? Sí, yo no creí que se iban a bancar tanto escuchándome hablar. Gracias. No, todavía hay preguntas, Gracias por todavía haber hay estado preguntas. acá. Y todavía hay alguna pregunta ahí. Ok, una última pregunta y espero que no sea muy largo. Esto venía pensando de lo que explicaban Juan Carlos y Mónica, pero lo alimentaste con muchas de las cosas que dijiste y ahora incluso de alguna manera se convierte en un contrapunto a la contestación que le diste a Lucía. Tú dijiste que las redes, las tecnologías están cambiando el mundo y obviamente están cambiando también el insumo básico del periodismo de investigación, que es la información a la que pueden acceder. Las fuentes de la información son múltiples, pero también hay una serie de retos, de oportunidades y probablemente una responsabilidad de los periodistas. Quiero oír un poco la forma como manejas la información que has recopilado en la investigación. Por un lado, el tema de verificarla, el hecho de que tengamos esta información, no sabemos incluso muchas veces si es legítima, si es real. Por otro lado, ¿qué se hace pero después? perdón, para eso chequeás. Ustedes hablaban, Sí. no ustedes, los que estaban antes, de Chequear. filtración. Ajá, exacto. ¿Cómo, desde cuándo una filtración? Esta es la historia del periodismo. O sea, acá hubiera ido preso Woodward y Bernstein y hubieran liberado a Nixon. Claro. Ajá. Es una estupidez, Bueno, en el increíble. Ecuador Así es. podría pasar. ¿Cómo que el ¿verdad? tipo que cuenta la fuente cómo va? Si vos sos un empleado de una empresa petrolera y contás algo porque ves que la están defraudando, es tu obligación como empleado contarlo. Sí, pero más No allá es una de eso, indiscreción. más allá de eso, tiene que ver con la cantidad y el volumen de la información, con la calidad y el volumen de la información. Por ejemplo, los periodistas tienen que generar mecanismos para sistematizarla y actuar responsablemente. El caso de los papeles de Panamá, por ejemplo, el volumen de información es tan grande y de ahí puede salir información por muchísimos años. Entonces, pero también viene la otra parte, lo que decía Lucía, que de alguna manera yo creo que es un paso adicional si pensamos en lo que tú decías de conseguir esos cambios a largo plazo. ¿Qué se hace con esa información? Con el trabajo inmenso de los periodistas que han recopilado, ¿cómo se la puede utilizar para fortalecer yo creo que las lo de los Panama instituciones? Papers y lo de Wikileaks mostró que no fue hecho por periodistas, o sea, fue hecho en una segunda instancia por periodistas, pero eso no fue pensado por periodistas. Ahí no había editores. Si yo tengo 300.000 archivos, no tengo nada, es lo mismo. 300.000 archivos o nada es igual. O sea, ¿qué necesito ahí? Un tipo que edite y que me diga cuál de los 300.000, cuáles 4 son fuertes. Y todo lo demás irá a la basura, como van a la basura millones de cosas, porque no todo lo que pasa se publica. Ahora, en un punto fue importante como respaldo para la prensa tradicional, porque ellos lo difundieron por medios tradicionales. O sea, los primeros scoops de Internet se difunden por el New York Times, por el Independent, por esto, por el País de Madrid. O sea, no los difunde Internet sola. Porque ahí hubiera estado mucho más puesta en juego la credibilidad de la información. De otra manera tenían chapa de los otros medios. Igual a mí todo eso obviamente que yo estoy de acuerdo con que toda la información se publique, digamos. Para mí ese tema de la información es de nadie o es de todos, yo creo en eso, ¿eh? O sea, mientras eso no perjudique derechos económicos o patrimoniales de terceros, yo estoy de acuerdo con los hackers, estoy de acuerdo con sí, totalmente, obvio. Ahora, tal vez porque yo estoy deformada, porque soy abogada de alguna manera, esa información puede servir a futuro, puede servir para construir un caso contra esos funcionarios públicos que se ha detectado, que han actuado de manera irregular, puede servir para muchísimas cosas, pero ¿qué sucede después de la investigación periodística? Se tira. Es el punto, exacto. Se ¿Es tira, eso? ¿verdad? Pero la pregunta, No, ¿es eso sí. responsable desde la Vos guardaste las perspectiva? 300.000 carpetas que tenés ahí, hiciste un asado y las tiraste a la mierda. La pregunta es, probablemente no es a los periodistas a los que les toca hacer ese trabajo, pero Bueno. esa información es muy valiosa para muchas cosas. ¿Cómo se la puede utilizar de una manera más eficiente? Más, incluso desde el punto de vista, contribuye a un fortalecimiento de las instituciones.
Desafío para la gente acá de Fundamedio, que lo piensen ellos. Chau. Verónica Zarauz. Hola. Bueno, Fundamedios te da esto en reconocimiento a Fernando Villavicencio. Vos sabés que yo quería... ¿Hablamos un segundo? Yo me imagino que todos la deben conocer a ella y el único que no la conoce soy yo porque viene de afuera. Pero contanos cómo estás viviendo todo esto que te está pasando. Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero agregar una cosita que tiene miedo. Este país no se hubiera dado cuenta de la corrupción que hubo en Petroecuador. Gracias a esa filtración, mi esposo destapó la corrupción de Petroecuador y por eso están presos todo el directorio casi de Petroecuador. Solamente eso quería acotar para aclararles el tema. Bueno, contame vos a nivel personal, para que te conozcan los que no te conocen, cómo estás viviendo esta historia. Bueno, yo estoy aquí firme, como me ven, nos doblamos porque es duro enfrentarse contra todo el gobierno. El gobierno te golpea fuerte, pero también te da valentía y te fortalece de alguna forma. ¿Ustedes tienen chicos? Sí, tenemos niños pequeños de 4 años, de 9 años. ¿Lo pudiste hablar con ellos, toda esta historia? ¿Qué les contaste? Es un poco complicado explicarles a los chicos cómo es que su padre es perseguido por el Estado por hacer algo que todos deberíamos hacer como ciudadanos, pero ellos entienden a su forma. Gracias, un abrazo a tu esposo. Le damos un aplauso.